¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversación en la Catedral. Esta noche vamos a hacer un programa diferente para ustedes y esperamos que sea de su agrado, porque hablaremos sobre tertulias y en particular sobre una tertulia nueva, pero que tiene un empuje tremendo, y sobre la tradición de hacer tertulias en la República Dominicana. Así que continúen con Conversación en la Catedral. Tertulias como lugares de encuentro para discutir temas culturales que antes eran temas fundamentalmente literarios, pero ya el espectro ha ido ampliándose, ¿no? Pues en Santo Domingo la tertulia sigue teniendo vigencia y en los últimos meses ha surgido una tertulia que tiene un nombre muy particular. Se llama la tertulia del patio. Y para conversar sobre ese tema tenemos a tres de sus protagonistas aquí. Ramón Saba, poeta, cuentista, hombre del mundo publicitario, comunicador. María Ibar, artista plástica de amplia proyección internacional. León David, un escritor meritorísimo que nos merece un gran respeto, y todos nos honran con venir aquí a Conversación en la Catedral a hablar sobre la tertulia del patio. Definámosla desde el inicio. ¿Qué es la tertulia del patio? ¿Qué persigue? ¿Cómo se desarrolla? Mira, la tertulia del patio es una tertulia, y definir lo que es una tertulia es un poco, sencillamente, definir lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Claro. Que si tú acudes a un diccionario para buscar cuál va a ser, qué van a decir en la palabra tertulia, cómo la van a definir, tú verás que es algo así como reunión habitual de personas que para conversar o para jugar a juegos de salón. Que llevaba por nombre el país de nunca existió. Esa es la definición general que vamos a hallar en el diccionario. Naturalmente, las tertulias luego adquirieron, digamos, mucho peso porque empezaron a ser tertulias de carácter literario, de carácter cultural, además, en muchas ocasiones, con incidencia política e ideológica. Correcto. De modo que las tertulias, en Francia hubo los salones, se llamaban anteriormente, tuvieron una repercusión enorme incluso en la preparación de una serie de ideas que luego transformaron la sociedad. Por eso hay que ver las tertulias con un ojo, digamos, bastante atento. No es simplemente un juego. Yo creo que la tertulia es algo importante, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora en la República Dominicana. A mí me parece que la tertulia es un espacio que viene a llenar una necesidad, la necesidad de ese conversar cara a cara, la necesidad de ese estar a viva voz, dialogando, intercambiando pareceres, contraponiendo pareceres y aprendiendo de nuestras discrepancias. Y eso es algo que se hace en un ambiente informal, en un ambiente cordial, en un ambiente amistoso. Y la tertulia se convierte así también en un espacio ideal, en una especie de escuela de tolerancia. Algo muy interesante para desarrollar el espíritu democrático. Y muy escaso en la sociedad contemporánea. Pero las tertulias hoy día difieren un poquito de las tertulias que hacíamos hace muchos años, en antaño, aquellas que llamábamos cariñosamente peñas. Era no solamente el encuentro literario, a veces trascendían de lo literario y se colaba lo religioso, o se colaba el tema político actual. Yo recuerdo una ocasión, no sé si vale mencionarlo, Jochi, pero una vivencia que tuve en Pimentel, ¿sí?, bien interesante, en la que participó aquel notable poeta dominicano Juan Sánchez Lamour. Hicimos algo que para mí, hasta que maduré, no entendí. Manolito Mora Serrano lo bautizó como una misa lírico profana. Oye,
Yo no sé lo que a ti te gusta, pero mira, lee. Porque se trataba de leer. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Se trataba de sentarse a las 12 de la noche, a la sombra de un pote, como decía Freddy Ortiz, sentado cada uno con su trago en la mano, en un cementerio a las 12 de la noche, leyendo poemas de Neruda. Así, eso era en Pimentel. Eso fue en Pimentel, que pasó hace muchos años, y esto lo promovía Manolito Mora con su grupo Amisversa. Amisversa, sí. A mí me chocó el nombre de Misa Lírico Profana. Sin embargo, si lo relacionamos con lo que estamos haciendo hoy día, hacemos en las tertulias misa lírico profanas, porque seguimos haciendo un ritual a la cultura. Nos reunimos alrededor de un conferencista que narra sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos, y un grupo de contertulios pues responden a esas inquietudes, aportan sus conocimientos, sus vivencias, y se interactúa de una forma muy dinámica, muy interesante, a nivel que crea el entusiasmo para que la semana próxima el tema no sea ni siquiera ni coherente ni parecido al tema tratado en esta ocasión, sino que sea totalmente diferente. Y se salta de lo religioso a lo político, a lo literario, a lo plástico, a lo científico. Hay una parte, digamos, que podría considerarse una parte rigurosa en la que el invitado, si es que lo hay, sí, expone un tema y luego sí, entonces se debate ese tema. Exactamente, digamos que, bueno, tú puedes decirlo, María, sí, ¿cómo exactamente es? Eso, tú vas y expones tus ideas en torno a un tema y luego le da oportunidad al público a que se haga la tertulia, precisamente, que es a conversar sobre ese tema que has expuesto. Y lo importante es, y eso se le dice, primero que el tema no debe exceder en cuanto a tiempo más de, qué sé yo, 35 o 40 minutos, y luego que sea una exposición no para especialistas. Claro. No importa cuál sea el tema, debe siempre tenerse en cuenta que es un auditorio, una audiencia muy amplia, ¿no? Es heterogéneo. Con intereses múltiples. Heterogénea. Claro. Heterogénea completamente. Entonces, los temas se exponen siempre con un cierto sentido de divulgación. Ya. Ya, de modo que si el día que se trate de un tema científico, pues el expositor trata de, digámoslo en el buen sentido de la palabra, vulgarizar un poco el conocimiento científico para que sea... hacerlo accesible. Claro. Tuvimos, por ejemplo, una tertulia en torno al genoma humano. Mi madre, ¿y cómo se desenvolvió esa? Bueno, se desenvolvió muy bien. Sí. Muy bien, excelente. Muy bien. Y otra sobre, qué sé yo, los bonos soberanos, que es un tema de economía, de finanza, y se desarrolló estupendamente. Y por el otro lado de la moneda, Sí. José Rafael Sosa con origami. Origami. Poniéndonos a todos los contertulios, ponernos sombreritos de papel, hacerlo nosotros mismos y ponernos a bailar y a cantar alrededor de este ambiente. Exacto. Claro, se convirtió en un taller de origami. Exacto. La Hemos tertulia. tocado el Tao, por ejemplo. Exacto. Bueno, de hecho, la tertulia se lleva a cabo los martes de cada semana, ¿verdad? Los martes de cada En el semana. patio del restaurante Salón de Té. De Exacto. modo que el Tao era muy apropiado para Déjame darte discutirse un allí. detalle, Jochi, bien también. interesante. Nosotros mantenemos una tertulia al tipo Astrodome de Houston. Sí. Sí, porque la hacemos en el patio, al aire libre, a la intemperie, pero si llueve, nos mudamos adentro. El Salón de Té pasó muy simpático que coincidencialmente a León David le tocó su conferencia bajo un aguacero. Sí. Nos mudamos Tuvimos que adentro hacerlo y adentro. hizo una Exacto. charla magistral, aprovechó el espacio Sobre interior Manuel del para Cabral. ponernos a leer Ah. versos de Manuel del Cabral y su Porque era poesía so- metafísica. Era sobre Manuel del Cabral, Ah, justamente. En esa- Sí, el problema es que la lluvia a veces no respeta las tertulias, tú sabes. Bueno, y hoy día, ¿cuántas tertulias habrá aquí en la capital y en el interior? Todavía sigue trabajando la tertulia de Natacha Sánchez, creo, ¿verdad? Sí, está un poquito en receso porque se está Remodelando reacondicionando el lugar de la La del- casa donde se estaba, y muy por bien. eso hay un receso, pero se va a retomar próximamente. De hecho, que esta tertulia es hija de la de Natacha. Ya, claro, sí, porque la de Natacha ha durado en el Uf, tiempo... Yo creo que lleva unos ha 15 sido- o 20 años. Sí, más o muy menos. persistente, Exacto, muy persistente. Natacha.
También está la de la librería La Trinitaria, Virtudes Uribe, que acaba de perder lamentablemente a un prominente miembro, que es don Virgilio Díaz Girón. Se nos ha ido, se nos ha quedado lamentablemente una de las figuras de la plana mayor de la literatura dominicana. Así es. Y un brillante ser humano. Y además sobre todo un ser humano ejemplar, porque eso hay que decirlo. Claro que eso hay que decirlo. Hay también una tertulia que funciona, no sé si seguirá todavía, funcionaba, digamos, en el supermercado Asturias. Bueno, tú sabes que hay una que está funcionando en Santiago, en el Nacional. En el Nacional, exacto. Y sé que hay otra tertulia que ¿será un fenómeno de la posmodernidad? El hecho de que las tertulias, bueno, se hacían antes en Europa, en España y en Francia, como tú bien señalabas, León, pues se hacían generalmente en los cafés, en los cafés o en los salones antes, cuando la aristocracia. En los grandes salones aristocráticos. O si no, en los cafés luego ya en el periodo republicano. Exactamente. Aquí mismo se hacía en el Conde. Que siempre se han hecho. Café. Sí. Bueno, en la cafetería del Conde tiene y en la cafetera, el templo de la esquizofrenia, como lo llamó Fernández Spencer. Yo creo que siempre se han hecho las tertulias en la capital y en el interior. Lo que pasa es que ahora los medios se enteran de que existen las tertulias. Claro. Hubo un tiempo en que se celebró una tertulia muy buena que, bueno, se desarrolló en el centro, lo que hoy es el Centro de Cultura Español. La dirigíamos Soledad y yo. Pero ahí sigue existiendo una tertulia ya. Se está dando una tertulia también. Sí. Qué bien. Sí, porque yo recuerdo que allí se congregaba una cantidad enorme de gente en aquel patio español bellísimo. Muy hermoso. Colegio de Gorjón, el edificio del antiguo Colegio de Gorjón. Que estaba Pedro Vergés dirigiendo en esa época. Exactamente. En Bonao, tengo entendido que el poeta Héctor Bueno también hace mensualmente un encuentro entre no poetas cibaeños, sino del litoral. Bueno, porque siguen existiendo los círculos y talleres literarios, pero estos son ya literarios. Son fenómenos que responden a otra dinámica. Exactamente. No es la misma dinámica como el Ateneo de la Insular. Exacto. Bruno también, Bruno Rosario Candelier tiene, bueno, toda una institución ya que es el Ateneo Insular, pero están centrados fundamentalmente en el tema literario. Mira, en la tertulia del patio se puede exponer cualquier tema. Tan amplio es el tema, o los temas, y tan diferente cada ocasión, que a modo de primicia te voy a decir que en el mes de noviembre vamos a celebrar inclusive un show de sancocho. ¿Cómo? Dagoberto Tejada y el Bacho, Raúl Pérez Peña, van a dar una serie de conferencias sobre el sancocho ligado a nuestras raíces y al son. Entonces va a haber un ambiente festivo y alimenticio. Claro, es el arte culinario. Exacto, es un arte y es parte de la elemento cultura. Cultural, exactamente. Es parte de la cultura. De modo que es cuando se asume en esa forma y cuando se trata de buscar justamente sus raíces y en fin, a qué se debe que siga teniendo esa influencia y esa importancia dentro de nuestra sociedad. Claro. Señores, vamos con el permiso de ustedes a hacer una muy breve pausa. Así que, amigos, continúen con Conversación en la Catedral. Los invitados de esta noche y el tema, la tertulia del patio. El ensayo no tiene por qué ser algo definitivo, terminado. Yo creo que la inconclusión es uno de los elementos básicos de un verdadero ensayo. Correcto. Un poco fuera de cámara, sobre lo interesante que resultó un trabajo, o más de un trabajo, que hace unos años ya publicó Manuel García Arévalo, nuestro amigo historiador, investigador, antropólogo, arqueólogo, etcétera. Sobre las tertulias en la República Dominicana y los distintos grupos, ¿no? Y el aporte que ellos produjeron al desarrollo de la cultura en nuestro país. Resulta realmente muy, muy importante que en momentos como estos, en que la sociedad tiende a atomizarse, la sociedad tiende a disgregarse, ustedes hagan un esfuerzo por reconcentrar a las personas que aman el arte y la cultura. Y yo creo que eso es fundamental. Pero ahora están ustedes abocados a la celebración de un evento importante.
dentro de la tertulia del patio, y que pienso yo será pues el sello que hará conocer ya en toda la dimensión del territorio nacional, y por qué no fuera del país también, lo que es la tertulia del patio. Se trata del primer concurso nacional de poesía, la tertulia del patio 2001. Y mira, como estábamos hablando fuera de cámara, te decía que efectivamente este es el primer hijo, el primer parto, vamos a decirlo así, de nuestra tertulia, de las inquietudes que se fueron generando con el intercambio de ideas, en fin, las aspiraciones de las personas que concurren a la tertulia. Pues nació la idea de celebrar el Día del Poeta, que es el 21 de agosto en grande. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente con este concurso. Este concurso es un concurso para todo el que escriba poesía. Por supuesto, las condiciones son las generales y normales para este tipo de actividad. Por un lado, que sea en español, que las personas que participen sean dominicanos o residentes en el territorio nacional. El tema, por supuesto, es libre, absolutamente, pero solamente pueden enviar cada participante un solo poema. Es un concurso no de un libro, no de un poemario, sino de un poema. Y la condición es que el poema no debe exceder los 50 versos. Muy bien. Con todo eso, ya cualquiera puede participar. Se enviaría entonces en un sobre un original y 5 copias, ¿no? O 5 ejemplares del poema con un seudónimo. Y en otro sobre, también sellado, vendría el seudónimo y naturalmente los datos de la persona que tomó ese seudónimo. Y eso habría que entregarlo en el restaurante Salón de Té, que queda en la Max Enrique Sureña, número 20, en el ensanche Naco, antes del 10 de agosto. O sea, digamos que se cierra el 10 de agosto a las 12 de la noche, se cierra la recepción de estos poemas. Porque entonces el jurado tiene que hacer su trabajo, hay que darle un poquito de tiempo al jurado para que haga su trabajo, porque entonces el 21 de agosto la tertulia va a estar dedicada a los poetas, a la poesía, y ahí se va a dar la premiación. Va a ser un gran premio y 2 menciones honoríficas. Excelente. De eso se trata. ¿Y qué les hizo tomar la poesía como primera manifestación? Porque es pronto el Día del Poeta. Pero en la tertulia hay gente que se interesa mucho por el ensayo. También. Por el cuento. Sí, pero es el Día del Poeta. Vamos a investigar cuándo será el día del ensayo para planificar o del escritor. Digamos que también la poesía, porque como tú sabes, el género poético es un género que lo cultivan muchas personas, muchos dominicanos, pero que al mismo tiempo que hay mucha gente que escribe poesía, hay muy pocos que pueden publicarla. Ese es uno de los problemas que se confronta siempre. Entonces, la idea es que incluso cuando recibamos los poemas, vamos a hacer una selección de los mejores poemas que nos lleguen y vamos a tratar de hacer una publicación de esos poemas también, ¿no? Por lo demás, tú sabes muy bien que poesía viene de poiesis, que significa creación, ¿verdad? Así que nosotros estamos honrando a todos los creadores de la palabra. Exacto. Y ojalá nos pasara lo que nos ha pasado en otras entrevistas, que nuestros amigos los camarógrafos me hacían señas. Yo voy a participar. ¿Sí? Que como bien decía León, casi en cada dominicano, en cada ser humano, en cada habitante de este planeta, se esconde un poeta. Y todos de una forma u otra hemos escrito en alguna época de nuestra vida algunos versos. Bueno, pues esta es una forma de incentivar a que la gente se dedique a hacerlo y lo haga mejor. Al extremo de que, aparte de que el tiempo no nos permite más que un poema, y que debe ser inédito. Que se nos así debe ser inédito, por supuesto. Claro. Se me olvidó decirlo. Sí. Es que eso obliga a todo participante a hacer una preselección de los trabajos que ya tiene. O sea, yo he escrito 300, 400, 500 poemas, 3000 poemas, déjame elegir el que yo considero que tiene más posibilidades de ganar el concurso y déjame enviar. Hay que tener una capacidad autocrítica muy grande. Bueno, te voy a hacer un comentario bien simpático que me hizo un amigo tuyo ayer. Sí, voy a atreverme a hacerlo. Y no voy a decir el nombre, claro, no fue Jesús Nova. No, de ninguna manera. De ninguna manera fue Jesús Nova que me dijo, yo voy a concursar.
Así que mañana llamo a José Manuel para que me revise mis trabajos. Bueno, y si nosotros quisiéramos dar una muestra palpable y fehaciente a los amigos que nos siguen a través de la radio y la televisión de lo que es una tertulia, tal y como hemos venido definiéndola, yo podría introducir un tema aquí. Perfecto. Y que empecemos a debatir ese tema. Exacto. Claro que sí. Por ejemplo, María Ibar. A ver, ¿qué me vas a poner? ¿Tienen las artes visuales en la República Dominicana un momento de esplendor? Yo diría que sí, desde el punto de vista del arte. Ahora nuestro país está atravesando una crisis como el mundo entero, y al artista pues le es difícil salir de su obra, o sea, comercializar su obra por la recesión que hay. Claro. Pero luego de haber vivido un gran apogeo del mercado del arte en nuestro pero país. Que eso tiene sus tiempos. El artista está tratando de sacar su obra afuera, pero de todas maneras en el mundo entero está sucediendo lo mismo. Ahora, lo importante para el artista es hacer su arte. Algún día se venderá. Qué bien, qué bien. Ramón, tú pronto vas a lanzar un nuevo libro. Este es un libro de cuentos. Háblanos un poco de ese libro de cuentos. ¿Cómo no, Jochi? Mira. Ay, perdón, José. Cuento para noches de luna llena, tal y como su prologuista lo identifica, es una aventura de Ramón Saba, una nueva aventura. El que me conoce por dos vertientes, o por publicista en mi brazo derecho, o por sonetista en mi brazo izquierdo. Son mis dos caminos normales. Tus sonetos son de izquierda, entonces. Son izquierdistas, pero lo protege la derecha, no, son publicitaria, que es capitalista. Los sonetos Son zurdos. Zurdo, no de izquierda, ¿eh? Por aquello de rosca izquierda. Pues esta aventura, en ella he venido trabajando hace un par de años, y un día, José, por esas coincidencias del negocio publicitario, recibí la agradable visita de tu amiga y colega Emilia Pereira. Ah, sí. Y Emilia me dice, Ramón, ¿y cómo va tu producción poética? Digo, mira, lo que estoy ahora es tratando de hacer narración, y tengo algunas cositas por ahí, préstame una. Honestamente hablando, ni siquiera sabía que en ese momento Emilia estaba trabajando en un proyecto de una novela que ha resultado ser un éxito. Cenizas del querer. Exacto, que se ha vendido muy bien. Y antes había escrito otra. Sí, ya ella tenía El crimen verde. experiencia. Verde. Y lee uno junto conmigo, pues son cuentos cortos. Lee uno junto conmigo en mi oficina y me expresa lo siguiente: Ramón Saba, préstame los otros. No hay problema, pero me lo voy a llevar. Llévatelo. A los 3 o 4 días me llama y dice, esto hay que publicarlo. Yo, no hay problema, tú lo prologas. Y ahí hicimos el compromiso, y aquí están Cuentos para Noches de Luna Llena. Ahí 6 quedó. cuentos cortos en un opúsculo. Quedó establecida la complicidad. Sí. Entonces el próximo martes la tertulia del patio va a estar dedicada al cuento. Va a ser entonces una velada de cuentos. Vamos a presentar el libro, el opúsculo de Ramón Saba, y voy a ser yo quien voy a hablar y a presentar el libro, y al mismo tiempo, naturalmente, voy a desarrollar un poco lo que es el cuento como género literario y la importancia que tuvo y que sigue teniendo en nuestros días. Qué bien, qué bien. Yo creo que es tiempo de que vayamos de nuevo a publicidad, y al retornar vamos a retomar entonces algunos temas que ustedes discuten con frecuencia en la tertulia del patio. Continúen con Conversación en la Catedral. Yo no creo que pueda haber un gran ensayo si no hay un gran prosista Claro. detrás. Y ya que nos encontramos prácticamente y hemos llevado a nuestros amigos
radioyentes y televidentes a una tertulia. Y yo quisiera aprovechar para saludar el esfuerzo que ha venido haciendo la Fundación Manuel del Cabral, porque ha dado a conocer 3 títulos de ese gran poeta nuestro, Manuel del Cabral y su obra. Es un volumen que recoge ensayos de notables escritores nuestros sobre la obra de Del Cabral, una antología poética que se publicó en Argentina, donde por tanto tiempo vivió Del Cabral. Sí, es una reedición. Sí, sí, sí. Y con Padremón, el gran poema de Manuel del Cabral. Así que yo creo que sería interesante quizás que la tertulia del patio vaya pensando en dedicar un día a Manuel del Cabral. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos y me tocó a mí justamente. Hablamos sobre la poesía metafísica de Manuel del Cabral. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que lo... sí. Ya eso fue... Sobre los huéspedes secretos. Exactamente, entre otras cosas. Y metafísicamente ese día fue el día de la gran lluvia. Bueno, ya habíamos referido, sí, que tú hablabas. El día del astrodón. Así que ya tú ves que te hicimos caso con antelación. De verdad. León David, tú que has dedicado gran parte de tu esfuerzo intelectual al ensayo, ¿cómo ves la producción ensayística en la República Dominicana de hoy día? Mira, yo creo que la producción ensayística en la República Dominicana es muy, muy interesante en estos momentos. Bueno, yo estoy hablando, entre otras, tengo que decirlo, estoy hablando con uno de nuestros grandes ensayistas, que eres tú. Gracias. Eso es así, ¿no? Y mira, tú sabes muy bien que a veces no se entiende bien lo que es el ensayo, el verdadero ensayo en cuanto a su sustancia, en cuanto a su entidad. Vamos a tertuliar un poco. Yo creo aquí que sobre podríamos tratar, exacto, vamos a tratar de identificar a ese señor que se llama ensayo. Muchas veces se confunde un ensayo con una monografía, con un estudio, con una investigación que ha sido llevada luego al papel, a la escritura, ¿no? Pero el ensayo no es eso, ni es tampoco un texto didáctico, tampoco necesariamente, aunque el ensayo puede ser didáctico, claro, y debería serlo en gran medida. Pero yo creo que el ensayo tiene una característica fundamental y es la de ser un género mixto, un género híbrido, que liga, por un lado, lo subjetivo de la persona, de la vivencia, de la experiencia del autor, con la objetividad en el planteamiento de las ideas, de las opiniones y de los juicios. Esa es una de sus hibrideces, vamos a llamarlo así. Pero también hay otra que es muy importante, y es que el ensayo, aunque debe responder, digamos, coherentemente a una idea básica, el ensayo no tiene por qué ser algo definitivo, terminado. Yo creo que la inconclusión es uno de los elementos básicos de un verdadero ensayo. Correcto. El ensayo debe dejar cabos sueltos para que el que lea tenga ganas entonces de buscar por su cuenta. Claro. Y yo creo que el ensayo funciona fundamentalmente así, como fermento. Es un género fermento, es el estímulo. Te estimula a indagar, a buscar, y es realmente además un género muy exigente desde el punto de vista de la escritura de la prosa. Yo no creo que pueda haber un gran ensayo si no hay un gran prosista, claro, detrás. Claro. Y como tú sabes muy bien, para ser un gran prosista hay que ser un gran poeta. Es interesante. Yo recuerdo que en una reunión que se celebró aquí en el país y en la que participaba Mario Vargas Llosa, que es un gran ensayista, sí, y un gran prosista. Sí, sin duda. De la estirpe flobertiana, como él se identifica, ¿no? Y él decía que tenía por la poesía un muy grande y absoluto respeto, y que entendía que la poesía era la más cercana forma del lenguaje a su perfección. Y es dicho por un prosista, y yo creo que realmente, como tú lo has hecho, León, establece claramente el estatuto
del lenguaje poético. Así es. Como una condición sine qua non para manejarse en términos idiomáticos en cualquier otro género de la literatura. Así es. Saba, vamos a tertuliar. Sí, yo difiero un poco de mi hermano León. A ver. Muy ¿por bien. qué? Para mí un ensayo es el desarrollo de una tesis conceptual, concebida directamente por su autor, expuesta en prosa, lógicamente, y lo que no coincido realmente es que para ser un buen ensayista y tener buena prosa, haya que ser poeta. Y tenemos muestra de eso en República Dominicana inclusive, de que tenemos un gran ensayista al que dibujan de poeta y que sabemos que no es ese gran poeta. Y aquí sí es verdad que no voy a mencionar nombres, pero creo que todo el que no está viendo conoce la relación. Yo creo que el ensayo es el desarrollo de una tesis del autor, No, pero expuesto en prosa. También en esa tesitura que tú planteabas está el caso de Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, ¿no? Que empezó escribiendo poesía, luego no vuelve a hacerlo y es uno de los grandes ensayistas y grandes prosistas de la lengua española en sentido general. Aquí en Conversación en la Catedral, hace unas semanas, la escritora dominicana radicada en Nueva York desde hace mucho tiempo, Daisy Coco de Filippis, planteaba que un poema, cosa que tú has negado ahora, Ramón Saba, decía ella que un poema puede ser un ensayo. Oh, sí. Yo pienso que sí. Pero para hacer ensayo no hay que ser poeta. Bueno, eso es probable. Mira, Ramón. Su ensayo va a quedar más bello si es poeta. Y va a dar más ganas de leerlo. La famosa prosa poética. No, porque lo que sucede es que un ensayista no puede descuidar la parte del estilo, no puede descuidar la forma del decir en su ensayo. No se puede inclinar la balanza solo al hecho de expresar una idea. Claro. No es eso, porque entonces ya pierde su calidad de ensayo. O sea, el ensayo tiene un nivel, tiene un estatuto literario, además de un estatuto filosófico o conceptual. Claro. Es esa mezcla de esas dos cosas. León, y tú puedes ser un excelente ensayista porque tú eres un magnífico sonetista, así que tú vas a ser un magnífico ensayista, ¿eh? Pero yo me pregunto, ¿no es que sería mejor ensayista si fuera poeta? Bueno. No significando que no necesariamente para ser buen ensayista haya que ser poeta. No, naturalmente eso sería hasta cierto punto una exageración, pero podemos citar casos muy singulares, ¿no? De grandes, de realmente notabilísimos, verdaderas cumbres del ensayo que al mismo tiempo eran notables poetas. Podemos mencionar sencillamente Octavio Paz, podemos mencionar a Alfonso Reyes, podemos mencionar a montones de otros que fueron cumbres en el ensayo, pero al mismo tiempo eran cultivadores excelsos de la poesía. Y Eva y Venus de María Ibarra. Yo creo que ustedes que se reúnen cada semana y que planifican y determinan un tema que se va a discutir en la tertulia del patio o sobre el cual se va a hablar y luego a conversar, a discutir, obviamente reflejan un interés por la cultura como fenómeno social. En un país en el que, desgraciadamente, la cultura sigue siendo la cenicienta, no solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. ¿Se han puesto ustedes a reflexionar sobre el sentido y el valor que tiene el oficio de pensar y propulsar la cultura? Yo diría que es importantísimo, precisamente, a ver si un día somos mejores. De hecho, yo creo que eso es lo que nos ha llevado a todo al grupo, esa coincidencia en la importancia fundamental, en la preeminencia que tiene, ya como algo realmente no solo necesario, sino urgente, el desarrollar la cultura en nuestro país. Y desarrollar la cultura en nuestro país obligatoriamente nos lleva a desarrollar la palabra, el lenguaje. Y justamente la tertulia es una escuela de la palabra, del verbo. Ahí aprendemos y enseñamos todos
y todos nos vamos cualificando en el arte de ser mejores usuarios de ese maravilloso instrumento de comunicación y de expresión que es la lengua castellana. En esa misma medida yo creo que se está haciendo un trabajo cultural auténtico, genuino, verdadero. Y el trabajo cultural, tú sabes muy bien, José, que no es algo que se hace a corto plazo. Tú estás sembrando para la posteridad, tú estás sembrando para otras generaciones, y hay que verlo así, y uno lo ve así y sabe que es así. Además, es un trabajo que lo hacemos sencillamente porque nos gusta, porque lo amamos, porque disfrutamos con él. ¿Cuál es nuestra recompensa? No nos vamos a hacer millonarios con esta tertulia, porque sencillamente nuestra recompensa es el ver esas reuniones maravillosas, el poder participar, el conocer gente nueva, el de repente aprender montones de cosas, de temas que a lo mejor ni siquiera conocíamos ni sospechábamos que podían encerrar tanta riqueza. Entonces eso es realmente lo que al final de cuentas nos hace millonarios. Exactamente. Y estamos aprendiendo a ser verdaderos demócratas. Claro. Porque, y ha tenido eco. Lo importante es que ese pensamiento tiene eco. Porque mira, yo creo que en nuestra sociedad una de las limitaciones es esa falta de tolerancia. Incluso esa falta de tolerancia se da en el ambiente cultural dominicano. En todo. Hay como una especie de antiojeras que se pone la gente. Entonces tú miras nada más a lo tuyo y a lo del grupito con el que tú estás. Y la cultura, señores, la cultura somos todos. Así es. Claro. Somos todos. Entonces, esa capacidad de desarrollar un espíritu de tolerancia, de aceptar que el otro pueda discrepar y pensar distinto de ti, y que a lo mejor esa discrepancia del otro te va a enriquecer y te va a ayudar a tú encontrar mejor qué es lo que tú crees. Exacto. Vamos a continuar, luego de esta pausa, con estos tres protagonistas de la tertulia del patio. No se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. Eso hace crítica a la subsistencia de la agencia mediana y pequeña, y a la grande la pone a sufrir. Yo creo oportuna esta ocasión en la que estamos haciendo una tertulia para saludar también, como lo hicimos ya con la Fundación Manuel del Cabral, el esfuerzo por promover el libro y promover la literatura en nuestro país que está haciendo Mónica Volonteri y su equipo con las ediciones Bango, que ya tiene 3 títulos: Subversión, es un libro de Mónica Volonteri; Poemas de último minuto, es una antología de poetas dominicanos de distintas épocas; y Adagio Cornuto, que es un poema de Alexis Gómez Rosa, ese querido amigo poeta. Vamos a ver, hemos reflexionado aquí acerca de la importancia de la cultura en la sociedad. Pero, ¿están ustedes conformes con el nivel de desarrollo de las instituciones culturales en nuestro país, o todavía hay mucho por hacer? Yo diría que el hacer esta tertulia es precisamente ver que todavía hay mucho por hacer. Entonces tenemos cada vez crear lugares donde verdaderamente se haga cultura. Por ejemplo, León, tú que tienes una vasta experiencia en el plano académico, ¿qué pudiéramos pensar de la academia como institución, no solo docente, sino también científica y de divulgación cultural en nuestro país? Mira, yo creo que esas 2 últimas funciones no las está cumpliendo, no existen para nada, con el agravante de que todo lo que tiene que ver con las llamadas humanidades va de capa caída. Y mira, te digo, eso lo pude comprobar, lo he podido comprobar, no es solo en nuestro país, es también fuera. En Argentina. En muchas otras partes. En verdad, tenemos una grave crisis de las humanidades, y cuando las humanidades están en crisis, está en crisis el hombre.
Y eso es lo que estamos viendo ahora. De modo que parodiando a Ortega estamos viviendo la deshumanización de la academia. De la academia, absolutamente. Lo cual es una exactamente, lo cual es absurdo, es algo realmente de locos. Esto, pero lamentablemente esa es la situación. Obviamente desde el punto de vista cultural no podemos jamás estar satisfechos con la situación en que se encuentran ahora las instituciones culturales, y de hecho esta tertulia, este esfuerzo que es la tertulia del patio, responde a esa insatisfacción. Exacto. Al darnos cuenta de que no existía ese espacio y que tenemos todos nosotros que poner nuestro grano de arena para crear estas palestras culturales y ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que todos nosotros cuando nos juntamos, aunque sea informalmente, podemos hacer. Y además, no solamente la tertulia de patio, gracias a Dios que esos espacios los está llenando también conversación en la catedral. Por ejemplo, la tertulia esta de la catedral, efectivamente, claro. Los espacios que llenan eso. Entonces yo creo que eso es de una extraordinaria importancia, José, ¿no? Nada, a mí me parece que todo esto que tiene que ver con el ámbito de la cultura y con las limitaciones y con las deficiencias del medio cultural dominicano son deficiencias a nivel institucional, porque por otro lado tenemos valores extraordinarios, pero están dispersos, están aislados. Y esto es un esfuerzo también para tratar de juntar esos valores, porque cuando se juntan, un bombillo da luz, pero da una luz limitada. Cuando se junta 1, 2, 3, 4... Entonces exactamente, un cosmos entonces. Y de eso se trata justamente. Ramón, ¿y tú has llevado el tema del lenguaje publicitario a la tertulia? No. Todavía no. Si te soy sincero, no creo que quepa mucho. ¿Tú sabes que porque en estos momentos la publicidad está pasando por una crisis terrible. ¿En qué consiste la crisis de la publicidad hoy día en República Dominicana? Muy bien. Fíjate, José, los impuestos que están castigando al sector publicitario. Yo fui presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias y me tocó ser el representante de la Liga en las vistas públicas en el Senado, defendiendo la causa y exponiendo por qué razón esto no era posible ni debía hacerse. Lo que está castigando al sector publicitario es que, como todo el mundo sabe, y tú en este caso como medio, es que los clientes de las agencias publicitarias y los medios, los que son serios, pagan a 3 meses. Y es cuesta arriba para una agencia publicitaria mediana, pequeña, y hoy día tenemos microempresas y boutiques creativas, financiarle el 1.5% de anticipo, ¿verdad? Y el 6% pago religiosamente antes de que empiece el mes a clientes que nos van a pagar a los 6 meses, o a los 3 meses, a los 4 meses. Entonces eso hace crítica a la subsistencia de la agencia mediana y pequeña, y a la grande la pone a sufrir. Definitivamente a eso se debe. Te digo que no llevaría yo particularmente el tema a la tertulia, porque he decidido retirarme filosóficamente a trabajar en la tertulia, a trabajar en mis proyectos literarios y a olvidarme un poco de la publicidad hasta que pase esta hecatombe. Ahora, esa crisis que desde el plano económico está afectando a la actividad publicitaria, ¿verdad?, en nuestro país, ¿también ha afectado las ideas creativas? No. Lo que ha afectado es la incorporación de muchos talentos nuevos y buenos que no se pueden pagar por falta de esos recursos. Bien, claro. O sea, ¿de dónde han salido tradicionalmente los buenos creativos? Y en este caso redactores de textos de República Dominicana. Del sector literario, de la poesía, del cuento, del teatro, de los periodistas. Exacto. Sobre todo de la gente que trabaja en el lenguaje, de los escritores, vamos a llamarlo así, de los escritores. Exactamente. Exacto. Pero también la publicidad ha necesitado directores creativos que no solamente tengan el manejo del lenguaje, sino la vivencia y la experiencia dentro del sector publicitario. Y ligar las dos cosas nos ha obligado en muchas ocasiones a atraer talento externo. Y ese talento externo es altamente costoso. Claro. O sea, no muchas agencias hoy día se pueden pagar ese talento. María, ¿y qué hace que, al menos es lo que yo percibo,
que los jóvenes artistas visuales, artistas plásticos, no muestren interés por el dibujo, que me parece a mí que es el armazón fundamental para el lenguaje plástico? Yo creo que aquí hay buenos dibujantes, sí, y que la escuela de acá se preocupa mucho por el dibujo. Ahora, hay la idea de que el dibujo es algo que no se vende. Claro, de modo que predomina la ley del mercado. Exacto, entonces predomina la ley del mercado, muchachos, que tú sabes que... Se demanda más la pintura. Que eso se demanda más, que se vende más, y como ninguno tiene mecenas, claro, tenemos que vivir de lo que hacemos. No hay esa protección ni del Estado ni de particulares para el artista, pues entonces el artista tiene que ver cómo sobrevive, ¿no? Yo creo que nosotros... Ahora, hay muchos pintores actualmente que más que pintores son dibujantes. Claro. Y que uno ve sus cuadros, aunque estén pintados y tengan color y todo eso, pero realmente desde un punto de vista estructural es dibujo y no pintura. Y ahí la idea... Claro. Lo que a mí me preocupa es el hecho de que jóvenes artistas pretendan transgredir y, ¿por qué no romper con la tradición pictórica en nuestro país sin antes conocer reglas elementales y básicas del lenguaje con que trabajan? Bueno, pero eso es algo que no es solo acá, ¿no? De luego que vinieron todos los sismos del siglo XX, que se pensó que es acabar con la academia, claro, y que agarrar un lienzo, unos colores y hacer una expresión tuya, ya con eso se era un gran maestro, claro, y eso apadrinado por muchos pseudo críticos que han vendido la idea de que eso es la última, que esa es la maravilla, y que es más importante esa firma o eso que se hace ahí, y que se haya perdido, como dices tú, la parte académica, el conocimiento. Ramón, nos queda poco tiempo. Vamos a concluir esta tertulia que hemos celebrado aquí esta noche en Conversación en la Catedral con la lectura de un cuento tuyo, de uno de esos cuentos breves. Así que, adelante. Primero permíteme dos cosas. La primera, que haga presencia aquí Ricardo Bello, agradeciéndote en su nombre y entre todos los componentes de la tertulia, no solamente el respaldo que tu programa nos está dando hoy, sino el apoyo incondicional que le ha dado al primer concurso nacional de poesía, la tertulia de patio. Quiero que todo el mundo sepa que gracias a Hochi contamos con patrocinio. En segundo lugar, quiero pedirle a María que elija el poema para que León lo lea. El cuento, perdón, para que León lo lea. Yo quiero creo que es el primero que me gustó mucho. Ante su tumba. Ante su tumba se llama. Vamos a ver cómo dice ese me pareció cuento bien interesante. Del último libro de Ramón Saba. Ante su tumba. A pesar de que Fagot pasó toda su vida con el temor de que algún día habría de morir, esta mañana despertó con la firme decisión de visitar un camposanto cualquiera. Eligió uno al azar y fue a él. Allí paseó largas horas husmeando entre tumbas de diferentes estilos, tratando de encontrar una que le cupieran todas sus frustraciones. Su búsqueda fue inútil. Ninguno de los elementos de aquel cementerio encajaba con sus apetencias más íntimas. Cuando no era porque el diseño de una tumba no le satisfacía, era porque la lápida no comulgaba con sus pensamientos o las flores no emanaban un aroma que fuera la esencia de su agrado. En fin, se fue de allí con la íntima convicción de no haber encontrado la tumba que se amoldara a sus exigencias, o simplemente era su excusa para no aceptar la muerte. Así de simple transcurrió la vida de Fagot, permanentemente ataviada de dudas. De regreso a casa, mientras conducía su automóvil, pasó el tiempo suficiente para que su memoria reencontrara los motivos que ayer, a pesar del miedo que sentía por la muerte, fueran estímulos para visitar un cementerio. Ayer, al levantarse, Fagot se percató de que, como cada amanecer, se repetía la misma escena en la que tanto su consorte Viola como su suegra Corneta mantenían ya la acostumbrada conversación mañanera en la que solo cabían ellas dos. Buenos días, Viola. Buenos días, Corneta. Buenos días, Fagot.
Fagot tomó el periódico que posaba en el sofá de la sala, se sentó en este y leyó acerca del asesinato reciente del ciudadano Timpani, reconocido catedrático de la universidad local, quien fuera ultimado por unos asaltantes, y comentó con sus acompañantes acerca de esta noticia. Viola respondió primero aclarando que ya lo había leído. Corneta, en cambio, cuestionó a Viola si ésta se había percatado del especial de pan que se anunciaba en ese mismo periódico. Incrédulo, pero acostumbrado a estas acciones, Fagot observó cómo Viola y Corneta menospreciaron su tema, mientras ellas continuaban conversando, aparte del especial de pan, también sobre otros especiales. Vamos a tener que parar aquí el cuento de Ramón Saba. Ajá. Y que los amigos que nos siguen a través de la radio y la televisión pues se interesen por adquirir el libro y por apoyar la tertulia del patio y a Ramón Saba en la puesta en circulación del libro. Gracias, León David, María Ibar, Ramón Saba, por estar con nosotros aquí en Conversación en la Catedral. Buenas noches y nos encontraremos en una próxima emisión de su programa. Hasta luego.